Buenas. Vengo a dar la peor de las opiniones, la que nadie pidió. ¿Cómo lo veis? Hay un tema que me está tocando últimamente y es el tema del género. Total, que vengo a dar mi opinión y perspectiva sobre el género como bióloga y neurocientífica. Y como mujer, ¿por qué no? Entonces, lo primero que veo que no está claro es el tema del ADN. En resumen, el ADN son instrucciones de cómo vas a ser. Tus dos progenitores te dan unas instrucciones, cada uno un poquito de su parte, hacen un batiburrillo y sales tú. ¿Qué pasa? Que tu ADN no es el resultado final, tu ADN es el genotipo, es decir, las instrucciones que están ahí como grabadas. Y el fenotipo son las características que se muestran al final. Desde que el ADN da la instrucción de cómo es mi pelo hasta que sale mi pelo, hay muchos factores que interfieren. Por lo tanto, una cosa es el genotipo, lo que determina y lo que está escrito de cómo voy a ser, y otra cosa es el fenotipo, lo que se expresa al final después de la combinación de muchos factores hormonales, ambientales, de 1000 factores. En estas instrucciones, cada pequeña parte de ADN, junto con otras muchas, determina un carácter. Por ejemplo, hay un factor del ADN que determina si voy a tener o no bigote. Hay factores de ADN que determinan si vas a ser más alto o más bajo, si vas a tener o no tener pechos. Hay factores de ADN que determinan si vas a tener más o menos cadera, o si la grasa se acumula más en la espalda, más en la barriga, más en las caderas. Todo eso son factores sueltos del ADN, de un continuo. Si entendemos bien el ADN como un continuo y no un compartimento estanco donde hay hombres y mujeres XY, XX, que eso es muy basic, entendiendo el ADN como un continuo, es coherente pensar que el género también puede ser un continuo. Me explico. Hace miles y miles de años podíamos levantarle la falda a un neandertal y decir, pues tiene genitales femeninos, es una hembra, tiene genitales masculinos. Y curiosamente, durante siglos y siglos y siglos, hemos ido adornando esa masculinidad y esa feminidad, ese macho y esa hembra, con muchísimos más atributos. Es decir, sin basarnos ya solo en los genitales. Hemos adornado el macho y la hembra con muchísimas cosas que están relacionadas con el género. Por esto el género es un constructo social, es decir, vimos que había una falda que levantabas y tenía unos genitales y otros distintos y los adornamos con cosas para distinguirlos mejor. ¿Nos encanta eso? Las casillas. Tú eres así, tú eres asá. ¿Se corresponde esto con la realidad? Porque esto implicaría que un hombre tiene todos los requisitos de lo que entendemos hoy como masculinidad, que lo que nos dice el género sobre la masculinidad sería que los hombres son altos, tienen muchísimo vello, son muy fuertes, y nos diría que las mujeres son bajas, son más débiles, tienen muchas curvas y no tienen vello. Esto hace miles y miles de años las mujeres tenían vello y las características corporales no eran tan distintas de las de los machos. Pues bien, nos guste más o menos, hoy en día existen esos roles de género. Hay unas características, unas casillas que cubres para ser muy masculino y unas casillas que cubres para ser muy femenina. El recorrido que hace cada persona para llegar a esos extremos de este gradiente de masculinidad y feminidad es personal, que depende de tu ADN. Nos imaginamos a una mujer que es bajita y tiene muchísima cadera, pero no tiene pechos y tiene mucho bigote, tiene muchísimo vello corporal. Si esta persona quisiese feminizarse mucho, identificándose con el género femenino, y quisiese participar de ese colectivo que se feminiza mucho, pues lo que tendría que hacer esta persona, una vez se identifica como mujer, tiene que hacer un recorrido hasta llegar a esa feminidad, y ese recorrido puede implicar que se depile o puede implicar que se opere los pechos. Sin embargo, hay mujeres que nacen en ese punto en el que no tienen esas características tan femeninas y viven su feminidad sin esos atributos. Entendemos todos que si ella se siente una mujer, es una mujer y que podrá coger las características que quiera de la feminidad para feminizarse más. Esta mujer puede tener un recorrido más largo o más corto hasta sentirse cómoda en la sociedad que existe, porque esto no podemos olvidarlo, los géneros en la sociedad existen y es innato y natural que nos queramos adaptar a ellos para encajar. Sin embargo, si existe un hombre cis, por ejemplo, que tiene muchos atributos masculinos, es alto, fornido, pero tiene un gen que determina que va a tener mamas, esa persona, si quiere adaptarse más a los roles masculinos establecidos por la sociedad, podría hacerse una mastectomía y pasar a encajar más en los roles masculinos. ¿Qué pasa si una mujer nace muy aquí? Es decir, ha nacido hasta con genitales masculinos, pero su género es femenino, es decir, su género es una mujer trans. Pues que su recorrido va a ser más largo que el mío. Es decir, mientras yo, si me quisiese feminizar mucho, tengo que, pues igual, resaltar más mis pechos o hacer ejercicio para marcar más mis glúteos, depilarme, maquillarme. Esa mujer
tendría que pasar incluso por una intervención quirúrgica para cambiar sus genitales. Y su camino sería un poco más largo que el mío. Pero no deja de ser lo mismo, algo en base al género. Yo he nacido como mujer, o como lo que la sociedad entiende como una mujer, y vivo feliz en ese género. Y me gusta feminizarme hasta el punto que yo quiero. Hay cosas que cojo de la feminidad y hay cosas que rechazo. Una persona, una mujer trans, puede hacer un recorrido más largo que el mío. Si entendemos que ese es un continuo, vamos a entender que hay individuos que nacen en puntos distintos de ese continuo. Por lo tanto, va a haber personas que a nivel genético sí que tengan las instrucciones de ser muy femeninos o muy masculinos. También puede darse la situación en la que tengas unos atributos femeninos, pero tú seas un hombre trans. Por lo tanto, vas a transicionar con un camino más largo que un hombre trans que ha nacido con estas características más en el medio. Y aún así hay que entender que todos estos caracteres pueden moverse por separado. Por lo tanto, limitarnos a pensar en el sexo biológico y limitar a otras personas por cómo nacieron es un poco un absurdo, porque solo estamos teniendo en cuenta una mínima expresión de todo el ADN corporal. ¿Dónde estableces la línea? Es decir, ¿vamos a hacer la determinación de si eres hombre o mujer en base a genitales? Porque hay personas intersexuales. ¿Vamos a hacer la distribución de si eres hombre o mujer a nivel biológico por si tienes más o menos testosterona? No tiene sentido. Hay mujeres que tienen mucha testosterona. Vamos a hacer la determinación en base a si tienes pechos, ya acabo de mencionar, hay hombres que tienen pechos. Por lo tanto, pretender determinar el sexo biológico de una persona por unos genitales o por un cariotipo a veces no tiene sentido. Y con todo esto podemos pensar en una sociedad ideal donde todo este espectro sea válido y la gente no se sienta presionada a adaptarse y a encajar en ningún rol ni en ningún género. Pero esa sociedad hoy no existe. Hoy tenemos una sociedad donde sí hay roles de género y es innato en la especie humana quererse adaptar y pertenecer a un grupo. ¿Qué pasa? Que cuanto más eduquemos en diversidad, más grupos válidos va a haber a los que adaptarse y podremos coger los caracteres que queramos de cada tipo de feminidad y masculinidad. Lo que no podemos hacer es dejar que muchas personas que han nacido en puntos distintos de este espectro, limitarles su cambio o limitarles el pertenecer a un colectivo o a otro. A pesar de que yo piense que lo ideal sería que no existiesen los géneros y pienso que nos educaríamos más en libertad y que cada uno tomaría los aspectos femeninos y masculinos que quisiese, de aspectos fenotípicos y de aspectos de estéticos, esta situación no existe hoy en día. Por lo tanto, hoy en día no podemos negar a una persona su género, no podemos negar la expresión de ese género y no podemos negar que haga el recorrido que le dé la santa gana para sentirse cómodo en esta sociedad. Por lo tanto, tampoco tiene sentido que yo, como mujer cis, niegue el papel de una mujer trans en el movimiento feminista, porque esa mujer es tan mujer como yo, simplemente tuvo que hacer un recorrido más largo para feminizarse y parecerse más a lo que el colectivo social nos dicta. Por lo tanto, ¿tiene sentido negar que una mujer trans pertenezca al movimiento feminista? Hay mujeres en el movimiento feminista que apenas se han feminizado. Hay mujeres en el movimiento feminista que están muy feminizadas. Y cada una ha tenido su recorrido personal y vital que hay que respetar e incluir. Y ya lo he dicho. Ella no se calla. Ella no se calla ni debajo del agua. Pero bueno, a quien se pique... Bueno, y ahí os queda eso, ¿eh? ¡Mua!